alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes de estación a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes de estación a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes de estación a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Nada queda fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza en la vida está bajo tus pies. Tú vienes de estación a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes de estación a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, resucitó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resucitó, de muerte a vida nos llamó. Resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz. Sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Espíritu clama, oh Dios, clama en la tempestad, clama en necesidad. Toma mi mano cuando no sé qué decir. Espíritu
palabras que solo tú puedes oír. Yo no entiendo cómo fue que sucedió cuando te dejé marchar y en mis fuerzas comencé a confiar. Ahora veo que sin ti yo nada soy, que mis fuerzas tuyas son, y con todo mi ser te anhelo. Mi espíritu clama, oh Dios, clama en la tempestad, clama en necesidad. Toma mi mano, mi espíritu clama, oh Dios, clama en la tempestad, clama en necesidad. Toma mi mano cuando no sé qué decir. Tu espíritu gime en mí, palabras que solo tú puedes oír. Te anhelo, Dios, te anhelo con todo mi ser, como río fluye en mí, como fuego arde en mí. Te anhelo, Dios, te anhelo con todo mi ser, como río fluye en mí, como fuego arde en mí. Mi espíritu clama, oh Dios, mi espíritu clama, oh Dios, mi espíritu clama, oh Dios. Mi alma te anhela, mi ser te desea, mi espíritu clama, oh Dios, mi espíritu clama, oh Dios, mi espíritu clama, oh Dios. Toma mi mano. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo tocar tu corazón.
de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Hola mis hermanos, qué gusto saludarles un día más, un domingo más en el que nos podemos reunir para alabar al Señor, para glorificar su nombre, para bendecir su nombre. Amén. Han sido hermosas las alabanzas que hemos escuchado y en este momento también quiero que podamos leer y reflexionar en la palabra del Señor. Sé que el Señor tiene una palabra especial hoy para nuestras vidas y sé que también va a bendecir la suya, así como bendijo la mía, el poder estudiar estos versículos para poder compartirlos hoy. Quiero, antes de empezar, que podamos orar, ahí donde usted está en su hogar, poder pedir al Señor que en este momento no hayan distractores, que podamos tener un corazón dispuesto, un corazón atento para recibir lo que hoy el Señor tiene para nosotros. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú permites, Señor, cada circunstancia, porque tú permites cada situación, sea dolorosa o sea de bien, pero sabemos que todo nos ayuda bien, Señor, porque tú estás en nuestra vida, porque tú diriges, Señor, todos nuestros pasos, Señor, y diriges también todas nuestras las situaciones que pasan alrededor de nosotros. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tu provisión, confiamos también, Señor, en que tú tienes algo nuevo hoy para nosotros. Confiamos en que esta palabra que hoy va a ser, Dios, presentada, Padre Santo, y escudriñada, va a traer bendición a nuestra vida, Señor.
Te pido que no hayan distractores en este tiempo, en este momento, Señor, que puedan apartarnos, Señor, de la concentración, de poder escuchar, Señor, y de poder atesorar lo que tú hoy tienes para nosotros, Señor. Permítenos que podamos, Dios, apartar este tiempo realmente, Señor, ahí en nuestro hogar, ahí en nuestro dormitorio, en nuestro comedor, Señor, o en nuestra cocina, donde estemos, Señor, escuchando el culto de hoy, Señor, que podamos realmente, Señor, apartar este tiempo y reflexionar en lo que tú tienes hoy para nosotros. Que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta hora, que sea tu Espíritu Santo usándome, Dios, para bendecir a otros también con tu palabra. Gracias, Señor. Te invitamos, Señor, a cada hogar, que tú formes parte en este momento, Señor, de cada hogar, Dios mío, y que cada uno pueda recibir, Dios, conforme a lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero que en este momento usted abra su Biblia, ya en Efesios, capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 6. Ahí está lo que hoy quiero compartir con ustedes. Bueno, yo tengo aquí la versión Reina Valera, pero si usted tiene otra versión también puede seguir la lectura, pero si no se parece mucho es porque yo estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Ya, empezamos. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Yo titulé este mensaje La unidad del Espíritu, la clave para avanzar sanos. Y la verdad que me llamó mucho la atención estas palabras que escribe Pablo a la iglesia que está en Efesios, a los hermanos de Éfeso, y estando Pablo en cautiverio, estando Pablo preso, y me llama la atención porque él, aún en las situaciones adversas de su vida, él siempre tuvo una palabra de aliento. Él siempre quiso y anheló seguir haciendo la voluntad del Señor donde quiera que estuviera y como quiera que estuviera. En la situación que estuviera, él estaba siempre atento y presto para hacer lo que el Señor le solicitaba. Eso amo de Pablo. Me encanta esa disposición que él tiene. Y bueno, este mensaje en realidad habla sobre la unidad y tiene como título en la Biblia la unidad del Espíritu. Y yo le puse la segunda parte, la clave para avanzar sanos. Y bueno, en particular aquí Pablo habla a la iglesia. Pero quiero que pensemos antes en cómo reflexioné en este tema. Y la verdad que les cuento que últimamente he tenido unas semanas bien agitadas. Yo creo que usted también ha estado bien con muchas cosas que hacer, quizás con los niños ya pronto a entrar al colegio, a lo mejor con el nerviosismo, entrarán o no entrarán, compraré o no compraré los uniformes, y bueno, cosas en la casa que siempre salen, ¿cierto? Nosotros hace poco nos contagiamos todos con coronavirus, así que tuvimos bien ajetreados, tuvimos 3 semanas bien, pero bien con hartas cosas que hacer. A mí me tocó pesado también cuidar a todos, pero el Señor está presente en cada situación. Y también en mi trabajo he tenido bastante que hacer una vez que volví después de mi licencia. He estado ahí poniéndole el hombro a todo lo que significa estar trabajando, estar en terreno, etc.
Y sabe que aún en esos momentos, en ese tiempo que estuvimos todos enfermos, en esas semanas bien agotadoras en el trabajo, el Señor habla a nuestra vida. El Señor, como sea, se presenta y tiene un destello en el cual tú dices, wow, el Señor es grande, me habla, usa cualquier persona, usa una canción, usa una palabra, ¿verdad? Y Él nos habla. Y eso no fue la excepción esta semana, mientras reflexionaba en estos versículos de Efesios. Mientras miraba lo que yo desarrollo y realizo en mi trabajo, miraba las estructuras, miraba los edificios que tenía que estar revisando, decía, qué importantes son algunos elementos para poder levantar estas estructuras. Y la verdad, los edificios que vemos aquí en Concepción son de mediana altura, ¿cierto? Y bueno, los que veo yo son menos, que son viviendas sociales y edificios no más de 5 pisos, porque no tienen escaleras, o sea, no tienen ascensores. Entonces los edificios, para la normativa exige sin ascensores, no más de 5 pisos. Bueno, y esos son los que yo veo. Pero cuando pienso en los grandes rascacielos, en los grandes edificios que existen en el mundo, hay uno, el más alto del mundo está en Dubái, tiene 163 pisos y 828 metros de alto. Se llama el Burj Khalifa, así se llama ese edificio que tiene 163 pisos, muy alto. Wow, o usted pensará, ¿cómo? ¿Cuáles son los elementos importantes dentro de esa estructura para que se mantenga tan erguida, tan grande, tan levantada, ¿verdad? Algunos podrán decir a lo mejor que son los muros, otros podrán decir que son las columnas, otros podamos pensar que son las fundaciones, pero hay algo más importante todavía, que es el suelo. El suelo donde se va a levantar esa estructura, donde va a tomar forma esa estructura. Y el suelo es muy importante, porque si el suelo no es un suelo bueno, la verdad yo no puedo levantar un rascacielos. Ahí el suelo limita la altura, el suelo limita el peso, el suelo limita muchas cosas de lo que yo quiera hacer en un terreno. Y porque en realidad si no tengo un buen suelo, lo que yo ponga encima se va a caer, se va a derrumbar, va a colapsar, ¿cierto? Y si pensamos en un buen suelo, podríamos pensar en roca, ¿cierto? En roca, es el mejor suelo que existe. Aquí en realidad en Concepción y en Chile no tenemos un suelo muy rocoso que digamos. Así que por lo mismo no hay grandes edificios de mucha altura. Pero como no tenemos roca, igual podemos hacer algunas estructuras. ¿Y qué se hace con eso? Se mejora el suelo. Se trabaja el suelo, ¿cierto? Y por eso ustedes han visto, a lo mejor cuando empiezan un edificio, compactan, traen máquinas, empiezan como a pisonar el suelo. ¿Y qué hace esta acción, esta máquina? Va uniendo las partículas en la roca. ¿Por qué es tan dura? Porque las partículas que forman la roca están muy juntas, están muy unidas, y eso hace que la roca sea tan dura. Hay rocas más duras que otras porque son más densas una de la otra, pero si no tenemos la presencia de roca también podemos mejorar el suelo. Aquí generalmente usamos arena, y esa arena se va trabajando, se va compactando, como les decía, y esas partículas, esas pequeñas bolitas con las que forman la arena, se van juntando y se van acomodando, y a medida que se van uniendo, van formando este suelo denso que necesitamos para poder fundar o para poder levantar esta estructura, ya sea un edificio, ya sea una vivienda, etc. Entonces es importante, y ahí es donde resalta de lo que hoy quiero hablarles, que es la unidad. La unidad. En el suelo se necesita que todas las partículas estén unidas para poder levantar lo que yo quiero hacer en ese terreno.
Y ahí reflexionaba qué importante es la unidad. Yo creo que muchos de nosotros, o un sueño que se repite en el ser humano, es tener unidad. Tener unidad en la familia, ¿cierto? Ser unidos en la iglesia, ser unidos con mis hijos. Y la unidad, yo creo que es un sueño bastante repetido en cada uno de nosotros, porque es hermoso ser unido. La unidad también hace crecer, la unidad afirma, la unidad como que asegura, como que trae un sentimiento de seguridad. Entonces es importante ser unidos. Y cuando no hay unidad, por ejemplo, en este suelo, cuando no hay unidad en esas partículas que hablábamos de arena, y queda mal hecho esta compactación quizás, porque en general los suelos se van mejorando, como yo les digo, así con arena, y después van compactando todo eso. Y si esta compactación queda mal, o sea, si no se alcanza a generar esa unidad tan deseada en el suelo para poder levantar la estructura, después se nota. En algún momento se nota esto, que este mal trabajo, ¿ya? O esta unidad media falsa que puede existir en ese suelo. Yo lo veo, sí, está bien, pero en realidad no quedó tan bien. ¿Y cuándo lo noto? Cuando realmente levanto la estructura y se parte el radier, se empiezan a quebrar las cerámicas, o se desnivela el piso porque es como que se tambaleó de un lado, la casa bajó de un lado, ¿cierto? Eso se llama asentamiento, cuando se asienta de un lado y en el otro lado queda en el mismo nivel, entonces ahí se empieza a partir el radier, o se parten las fundaciones, etc. Y entonces ahí se empieza a notar, porque hay un quiebre, porque hay algo que es visible, y esa unidad en realidad de las partículas es realmente mentira. Igual pasa en nosotros, igual pasa en nuestra familia, en nuestra iglesia, cuando esa unidad no queda, no se alcanza a formar, o se forma mal. Hay quiebres, hay distanciamientos, hay dolor, hay desilusiones, ¿verdad? Entonces, así como yo quiero formar o hacer una estructura en la que necesito un buen suelo, debo trabajarlo bien, sabiendo que esa parte del proceso, aunque todavía yo no vea nada, aunque todavía yo no vea ningún fierro ni hormigón levantado, yo sé que eso es importantísimo. Eso es importantísimo para poder alcanzar esta estructura que yo quiero ver levantada. No sé si recuerdan, durante el terremoto, el edificio del Alto Río, que se cayó durante el terremoto del 2010. Bueno, ese edificio, una de las situaciones principales por la cual colapsó esta estructura y finalmente terminó cayendo, fue el suelo. Algunos dicen que pasó ahí un evento que se llama licuefacción, ya que es como que entra agua en el suelo y empieza como a hacerse como una especie de barro. Y eso pasa debajo de las fundaciones y finalmente colapsó. Otros dicen, hay otras teorías, pero sí es cierto que el suelo tomó una parte importante dentro de la investigación y finalmente fue lo que hizo colapsar la estructura. Bueno, hay otras cosas porque analizaron la armadura, el hormigón, todo el tema. Y ahí encontraron otras también, pero principalmente fue eso. Entonces, la unidad es sumamente importante en esa caída de esa estructura murió una persona y muchos quedaron heridos y muchos quedaron sin casa y con una deuda terrible, con demandas, etcétera, porque eso trajo muchos problemas. Entonces ese trabajo mal hecho de la unidad trae consecuencias. Y en eso reflexionaba en esta semana, qué importante es la unidad, qué importante es estar unidos, pero de esa unidad que realmente ahí, es esa unidad que provoca esta dureza en el terreno. Dureza digo yo porque queremos alcanzar esa estabilidad, esa firmeza como la roca. Ser unidos así, como la roca.
Y en realidad es lo que realmente necesitamos. Nosotros somos una iglesia naciente, somos una iglesia nueva. Iglesia Tu Hogar, hace poco que está levantándose, y anhelo ver mi iglesia sana. Yo en mi corazón anhelo ver mi iglesia amada, Tu Hogar, como una iglesia que se levanta en unidad, que se levanta en amor, que se levanta con compasión. Pero en realidad esto debe ser trabajado en nosotros, conscientes de que el Señor es necesario y es lo principal en nuestra vida para poder lograrlo, para poder decir, tengo una iglesia sana en la que puedo reflexionar, en la que puedo amar, en la que puedo crecer. Sin esa unidad, hermano, es difícil un crecimiento hacia arriba, como el suelo. Sin esa unidad de las partículas es difícil levantar el edificio, casi imposible, casi imposible. Entonces es una parte muy importante. Y eso es lo que hoy quiero compartirles. En los versículos que leíamos, en la que Pablo escribe a sus hermanos que están en esta iglesia, a los Éfesos, él habla sobre estos puntos importantes que le lleva a la unidad, que puede llevarle a esta unidad que es tan necesaria dentro de la iglesia. Él lo ve y él lo percibe. Entonces les dice y les enseña algunos puntos importantes sobre esa unidad que necesitan, ¿ya? Y en realidad en el primer versículo Pablo habla con la autoridad de alguien que trabaja en sí mismo, porque como que se hace como autorreferente. En muchas partes Pablo se menciona como un autorreferente. Y en este versículo en particular se reconoce preso por la causa del Señor. Eso dice, preso en el Señor por su constante fidelidad a Él. Fidelidad que sin duda le dan una autoridad, y la autoridad de reprochar y dirigir a los hermanos de Éfeso. Y comienza de esta manera Pablo en el versículo 1. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Wow, y aquí yo digo y pienso en de una manera digna del llamamiento que han recibido. Hemos sido llamados por el Señor. Hemos sido llamados por alguien sobrenatural, por alguien que no está a la altura ni de la estrella de rock más famosa, ni del presidente de una potencia mundial, sino que hemos sido llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier persona. Y eso ya me para los pelos. Y me hace realmente detenerme y decir, wow, gracias Señor. Porque realmente a veces no le tomamos el peso a esto, por quién hemos sido llamados, ¿ya? Este es un gran texto que nos desafía a estar en equilibrio en nuestra conducta, ¿ya? En nuestra conducta, cuando dice vivan de una manera digna, ¿ya? Ahí que tenemos que tener una conducta de acuerdo a, ¿ya? Entonces nos hace equilibrarnos entre la conducta y el llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Sin duda no es una tarea fácil para nosotros, que nuestras acciones estén de acuerdo a lo que decimos profesar, a lo que decimos creer, a lo que decimos hacer. No muchas veces concuerdan nuestras acciones con nuestras palabras, ¿ya? Nos cuesta ser consecuentes, muchas veces. Y si miramos para el lado decimos sí, y muchas veces también lo hemos visto en otros, pero debemos verlo en nosotros también, ¿ya? Me detuve a pensar en esto y lo encontré, estas palabras las encontré tan fuertes, ¿ya? Pero a la vez como un tirón de orejas para mí. Dice, debemos recordar que es el honor de Cristo lo que está en juego en nuestra vida cotidiana. O sea, la manera yo de relacionarme con otro,
la manera de actuar frente a otros, la manera de responder, la manera de realmente realizar mis trabajos diarios. Yo pongo en juego o pongo visible el honor de Cristo porque yo le sirvo a Él, porque soy un hijo de Dios, ¿ya? Y me declaro hijo de Dios. Entonces yo soy como un representante, soy un representante de Cristo aquí. Es como un representante de marcas, como, no sé, un representante de Herbalife. ¿Conocen esos productos que son como para adelgazar? Imagínense un representante de Herbalife gordo. O sea, yo creo que nadie va a creer en los productos si es así, ¿cierto? O imaginemos, por ejemplo, un personal training gordo. Tampoco, o sea, yo no lo tomaría como personal training porque yo en realidad quiero tonificarme, quiero sacar músculo o quiero adelgazar, pero en realidad como que él no proyecta lo que está haciendo, ¿verdad? O imaginemos a un ingeniero sumando 2 más 2 con calculadora. Como que no cuadra, ¿verdad? O a un cristiano hablando mal de su vecino. O hablando mal de su hermano. Aquí es donde yo digo que estas palabras que leímos antes toman relevancia en mi vida, que debemos recordar que con nuestras acciones diarias el honor de Cristo está en juego. Es el honor de Cristo el que yo represento. Somos representantes de Cristo en esta tierra. Entonces realmente debemos vivir de una manera digna, del llamamiento que es Cristo, de una manera digna de aquel que nos llamó, que es Dios. En cada cosa, en cada momento, en cada situación, con nuestro vecino, con nuestro hermano, con nuestro hijo, con nuestro esposo, con nuestro colega, etcétera. Aunque sé que a veces es muy difícil, sé que a veces queremos abofetearlo, porque realmente que no lo aguantamos, es un tren a pedal insoportable, un chupete de plomo, un volantín de greda, realmente pesado. Pero el Señor nos llama a amar y el Señor nos llama a representarlos con ese o con ella. Nos llama realmente a mostrar que Él es amor. Nos llama a mostrar que Él es unidad. Nos llama a mostrar que Él es perdón, es misericordia. Amén. Pablo en el texto no exhorta a los efesios a hacer la unidad, sino a guardarla y promoverla. Porque nosotros no hacemos la unidad, ya. La unidad es y la debemos guardar. Ningún esfuerzo humano puede lograr lo que es obra del Espíritu Santo. No somos nosotros, hermanos. Hay muchas cosas que nosotros no podríamos hacer. Es el Espíritu Santo en nosotros. Y en este caso es así también. La unidad es a través del Espíritu, porque es la unidad del Espíritu. La unidad es del Espíritu. Por lo que necesitamos tener una comunicación constante con el Señor. Necesitamos tener una comunión con el Señor para que esta unidad sea posible en nuestra vida, para que lo que anhelamos proyectar realmente se haga verdad en nosotros. Esa comunión con el Señor, que quizás muchas veces perdemos por nuestro quehacer diario, por el trabajo, por todo lo que debo hacer. Pero el Señor nos llama nuevamente cada día a estar en comunión, para que aquella carne que aflora muchas veces en nosotros no reine, y reine su espíritu, porque Él quiere una iglesia unida. Él anhela y sueña una iglesia que se edifique en la roca, que sea unida, que tenga ese suelo impecable para que se levante hermosa. En estos 6 versículos podemos encontrar disposiciones necesarias para la preservación de la unidad en la iglesia, ¿ya? 4
4 puntos importantísimos para poder guardar esta unidad, para poder lograr esta unidad dentro de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, tu hogar. En primer lugar, Pablo menciona la humildad. Y una palabra realmente súper manoseada, creo yo. Súper usada, súper a veces mal usada. Pero veamos qué significa humildad. Sentimiento de pequeñez. Y eso no significa que me basuren, eso no significa que la gente barra el piso conmigo, ¿cierto? Eso significa, sentimiento de pequeñez, conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades, no creyéndome más que otro, no creyéndome superior a otros. Eso es un sentimiento de pequeñez, sabiendo que yo tengo errores, que yo tengo dificultades también, tengo cosas que malas, digámoslo de alguna manera, que no me hacen mejor que otros, ¿cierto? Habilidades diferentes. En el Nuevo Testamento, ser humilde de corazón es alabado y la pequeñez reconocida es la base indispensable para el ejercicio de una genuina humildad. Realmente sentirte pequeño, no sentirte más grande que otro, no sentirte como altivo, como superior. De eso habla la humildad, siempre humilde, siempre humilde. En conclusión, la humildad nos lleva a no sentirnos superiores a otros, reconociendo que somos imperfectos y limitados. Imperfectos totalmente. Y la verdad que trabajar en nosotros la humildad nos va a llevar un beneficio en todas las áreas de nuestra vida, en todas nuestras relaciones personales y principalmente en nuestra congregación, que es el objetivo también de esta palabra. Pero usted la puede, o la podemos todos extrapolar a todas las áreas de nuestra vida. Humildad. Qué importante. Humildad. Sentimiento de pequeñez. Me encanta y a veces nos cuesta ser humildes, pero aquí también vuelvo a mencionar que es el Señor en nosotros, no nosotros, es su Espíritu que trabaja en nosotros. Como segunda disposición tenemos la mansedumbre. Esta es la hija de la humildad, ¿ya? La mansedumbre. En el Antiguo Testamento la mansedumbre era la virtud específica de los buenos israelitas que sufrían pacientemente los malos tratos que se les daban. Y en lugar de vengarse personalmente de este injusto proceder, se refugiaban en Jehová. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en gran parte del Antiguo Testamento, los israelitas fueron esclavos, en otros fueron cautivos, ¿verdad? Y la mansedumbre era esa virtud que en vez de venganza hay refugio en Jesús, hay consuelo en Jesús, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento se refiere casi siempre a la actitud que el cristiano ha de guardar en relación con los demás. Es un requisito indispensable no solo para soportarse, sino también para el mutuo sometimiento. En realidad, la mansedumbre es algo que el Señor tiene que trabajar en nosotros. Trabaja en nuestro carácter, haciéndonos dóciles y suaves, lo que se manifiesta en el trato. En realidad, esa es la mansedumbre. Es un carácter dócil, es un carácter suave. A veces hay personas que dicen, pero si yo soy así, yo digo las cosas, yo no me quedo callada. Pero en realidad la docilidad para tratar a otros es muy importante. Yo creo que en el mundo moderno también se llama habilidades blandas. Habilidades blandas, pero es muy importante para llegar a otros. La docilidad, la suavidad. Porque cuando somos mansos, cuando tenemos mansedumbre en nuestro corazón, también atraemos a las personas. También somos como un imán, que la gente nos busca
por esa suavidad, por esa docilidad, porque quizás piensan, yo le puedo decir lo que sea a ella y no me va a reprochar y me va a escuchar, no me va a criticar, ¿verdad? Realmente la mansedumbre es importante y sí, uno puede decir las cosas, eso que dicen, yo digo las cosas nomás, pero es muy importante el cómo lo decimos, el cómo lo presentamos, y ahí aparece la mansedumbre, aparece esta capacidad en nuestro carácter de ser dóciles y suaves. Amén, que el Señor nos ayude. Como tercera disposición en este versículo, en estos versículos que leímos, Pablo hace usa una palabra cuando se trata de la humildad, cuando menciona la humildad y la mansedumbre, habla de con toda humildad y mansedumbre, con toda, no con un poquito, sino que con toda. Y ese toda habla en realidad de una humildad y mansedumbre constante, no solamente a tiempos, a ratos, en días, sino que constante, una humildad constante, que debemos trabajar cada día, porque hay distintas situaciones en las cuales, situaciones que nos vemos presentes a lo largo de nuestra vida. Y es ahí que ese trabajo, esa constancia toma relevancia, porque no es que la tengamos que poner en práctica solo una vez, sino que siempre. Es siempre. Por eso aquí el apóstol habla con toda humildad y mansedumbre. Entonces, eso es lo que rescataremos de esta tercera disposición. La forma total y constante con la que entregamos la humildad y la mansedumbre en nuestras relaciones. Recuerde, con toda humildad y mansedumbre, constantemente, diariamente. A pesar de que a veces contemos hasta 1000, hasta 10.000, hasta 1.000.000, pero somos representantes de Cristo. Somos representantes de aquel que nos llamó, de ese llamamiento especial. Y finalmente habla de esta cuarta disposición, que es el aguante. El aguante. Ahí leamos el versículo cuando dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahí el aguante en el versículo 2. Soportándoos unos a otros. Y que anoté yo aquí en el aguante. Así como la intolerancia es el defecto que impide una comunión en la iglesia basada en el amor y la comprensión, así también el aguante mutuo es señal de que el amor rige y gobierna nuestro trato con los demás hermanos. El aguante da esa señal de amor, ¿ya? Que realmente el Señor está trabajando en nosotros, que Él está trabajando en nuestro trato, que Él está trabajando en nuestra vida, que Él está trabajando en nuestro carácter, el aguante. Solo el amor, y hay que decir aquí que el amor es Dios, porque Dios es amor, ayuda a comprender al hermano y por lo tanto a aguantarlo. Solo Dios, solo ese amor que el Señor nos ha manifestado, que nos da cada día, porque no somos perfectos, porque usted no es perfecto, porque yo no soy perfecto, y a pesar de que yo no soy perfecta, el Señor me ama con ese amor que no se puede apagar con nada, que yo no lo puedo cambiar, que yo no puedo hacer que sea más chico o más grande, porque Él me ama y ya. Y yo lo he comprendido y trato de ejemplificarlo en mi vida con el amor que yo le tengo a mis hijos. No hay nada que ellos hagan, no hay nada, absolutamente nada que puedan hacer con lo que yo los deje de amar. Nada. Y ese es el amor que el Señor nos entrega. Y si Él nos entrega ese amor, a pesar de lo vil que yo pueda ser en algunos momentos, en algún tiempo, de lo ingrata quizás,
de lo olvidadiza, porque a veces me olvido del Señor, me olvido de que Él debe ser y debe estar diariamente en mis decisiones, debe estar diariamente en mi vida, en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos. A pesar de que a veces soy inconsecuente, ese amor está ahí. Y como Él me ama así, ¿cómo yo no voy a poder amar al otro? ¿Cómo yo no voy a poder aguantar a mi hermano? ¿Ah? ¿Cómo yo no voy a poder ser mansa con Él? Tener esa dulzura, esa suavidad. Si el Señor la tiene conmigo. El Señor la tiene conmigo. Y cuando Él me dirige, me alinea, lo hace con amor. Lo hace con dulzura. Amén. Solo el amor, solo Dios ayuda a comprender al hermano y por lo tanto a aguantarlo. Una de las señales de que andamos según la carne es tener por insoportable a otros hermanos. Es una alerta, es un warning en nuestra vida. ¡Uy, ya llegó que no lo aguanto! Sin percatarnos de que los demás también tienen que soportar nuestros defectos, no solo nosotros, porque no somos perfectos, porque también tenemos defectos que a otros no les gustan, que a lo mejor a ese hermano que a mí me desagrada, hay cosas que yo también tengo que le desagradan, pero aún así Él me saluda con amor, aún así Él se acerca. Que el Señor nos ayude a aguantar, a soportar en amor. Y este no es cualquier aguante, es un aguante divino, creo yo. Es un aguante que el Señor nos da. Porque son nuestros hermanos, son más que mi colega, porque somos hijos del Señor. Somos hermanos en la fe. Y la verdad que es lo que el Señor quiere de nuestra iglesia. Quiere de nosotros, de Iglesia Tu Hogar. Yo creo que en las iglesias primitivas el Señor anhelaba eso, al igual que Pablo, porque en muchos versículos, en muchas cartas que él escribió habla de lo mismo y motiva a esa unidad y motiva a eso, porque el pueblo unido jamás será vencido, dice el dicho. Y es verdad, la unidad, en la unidad hay mucha fuerza, como lo que explicaba del suelo. La unidad hace la fuerza en el suelo, hace esta cohesión, esta dureza que necesitamos para levantar el edificio. La unidad. ¿Y quién más? La unidad en amor, hermanos. La unidad hace esa fuerza que se necesita para levantar esos tremendos rascacielos. Así anhelo yo tener mi iglesia unida, pero depende de nosotros. No es algo que llegue de la nada, sino que debemos ser conscientes de aquello, debemos ser conscientes que depende de nosotros, de amar, de ser mansos, de ser humildes, de tener aguante, y constantemente, siempre. Aquí en estos versículos Pablo no se refiere a la fe, ¿ya? No figura en este cuadro de virtudes la fe, porque lo que presenta aquí el apóstol no se trata de creer, la fe es creer, sino que se trata de actuar, ¿ya? De hacer, de realmente poner a andar lo que él dice aquí, ¿ya? No es solamente el creer, sino que el hacer, el hacer. Esto se trabaja. Esto es decirle, Señor, sí, yo quiero una iglesia unida, yo quiero que trabajes con mi vida, yo quiero que trabajes porque yo sí acepto que me falta mansedumbre, que muchas veces no soy humilde, que no aguanto a este hermano, pero yo quiero realmente tenerte y poder amar a mis hermanos, poder amar y tener esta iglesia unida. Hermanos, realmente creo es que la unidad es la clave para que otros vean lo hermoso de nuestra congregación.
porque en realidad la gente busca una familia espiritual. Busca una familia espiritual, una familia en la cual cobijarse, en la cual refugiarse espiritualmente. Y pucha, qué lindo ver familias grandes, de pronto unidas, que no hay peleas, bueno, discusiones sí, hay a lo mejor diferencias, que siempre van a haber en las relaciones, en todo, pero se perdonan con amor, pero siguen, ya no hay después rencillas de aquella, a lo mejor, diferencia que tuvieron, porque avanzan sanos. Qué lindo ver esa familia. Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez que conoce una familia así y dijo, wow, qué linda la familia, súper unidos, todos se visitan, todos se hablan, se llaman, pasan los años nuevos juntos. Oh, qué lindo. De eso habla y eso llama la atención. Y nosotros somos una familia que recibe más integrantes. Somos una familia que quiere crecer, que quiere establecerse, que quiere seguir. Y que seguir recibiendo más familia. Entonces esta parte es muy importante. Es muy importante. Yo no sé por qué el Señor me dio esta palabra. Yo no sé por qué quiso que hablara esto. Pero yo sí sé que el Señor quiere una iglesia unida. Yo sí creo que el Señor anhela de todo corazón que crezcamos en amor, que crezcamos en tolerancia los unos con los otros, que crezcamos en poder sentir lo que siente el hermano, en poder amarle, en poder tenderle una mano, en poder realmente ser familia. Eso sí, yo creo que el Señor quiere de nosotros. Necesitamos tener una relación profunda y sincera con el Señor para vivir y experimentar la verdadera unidad. Construir una iglesia sana y unida depende de nosotros, en qué tanto nos comprometamos y permitamos que el Señor obre en nosotros. Esto se trata de actuar, mi hermano querido. Esto se trata de no guardar, sino que escuchar este mensaje y decir yo lo hago. Y comenzar a trabajar. Es como... siempre saco lo mismo de bajar de peso, pero la dieta, es que a todos nos cuesta, pero en realidad no lo logramos porque no somos constantes, ¿cierto? Nos desanimamos fácilmente con las dietas que duran, no sé, 2 días, o más que dietas, hacer ejercicio, ser constantes. Y realmente necesitamos actuar y ser determinantes en esto. Decir, yo lo quiero hacer y lo hago. Señor, ayúdame. Estar orando constantemente por eso, porque también es nuestro trabajo. Somos representantes de Cristo. Nuestra marca es Cristo. Representamos, donde quiera que vayamos, representamos a Cristo, mi hermano, no lo olvide. No olvidemos eso, que somos representantes del Señor y que vivamos de una manera digna de nuestro representante, a quienes nosotros representamos. ¿Ah? Porque, por ejemplo, si alguien representa la marca de champú o restauradores de cabello, imagínense yo fuera esa y tengo todo el pelo quemado, todo el pelo horrible, como paja, feo, sin brillo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué representante me habla? ¿Cierto? Somos representantes de Cristo. Somos representantes de aquel que nos llamó. Wow, yo realmente me siento tocada por esta palabra. Tocada en el sentido de que reconozco mis debilidades, reconozco que no soy perfecta, pero también reconozco que quiero y sueño una iglesia unida. Quizás a muchos de ustedes le ha pasado que fue en algún momento de su vida a una iglesia y salió de ahí dolida por distintas situaciones, por distintas circunstancias con algún hermano, con alguna hermana, con el pastor, etc. Pero ese dolor, quizás esas heridas que puedan quedar, nos deben enseñar a que
no todo es responsabilidad de otra persona, sino que nosotros en nuestra congregación jugamos un rol importantísimo. Jugamos un rol importantísimo. Usted es ese granito de arena. Es ese granito de arena que compone esta base y que se tiene que ir uniendo al otro para cohesionar este suelo y hacerlo apto para fundar este edificio, que es esta iglesia. Entonces esa parte, ese granito, debe engranarse bien, debe juntarse lo más posible y unirse con el otro granito y el otro granito, y veamos que cada granito es nuestro hermano. Y debemos cohesionarnos, debemos unirnos. El Señor quiere grandes cosas para nuestra iglesia. Yo lo sé, yo lo siento, yo realmente lo veo. Y creo que esta palabra ha sido para eso, para prepararnos también, para hacernos despertar, que somos parte importante. No porque quizás no nos paremos adelante, o quizás porque no soy maestra de escuela dominical, o quizás porque no predico, no soy parte importante de lo que hace mi iglesia. No todos y cada uno de nosotros somos importantes para poder generar esta unidad, para poder generar una iglesia sana, para poder crecer, para poder hacer la obra del Señor. Somos llamados a eso, somos llamados para trabajar en el reino y para que otras conozcan y puedan disfrutar del amor del Señor. Y en unidad, como decía, aunque suene chistoso esa frase, pero la unidad hace la fuerza, mi hermano. La unidad hace esa fuerza para poder crecer. Qué bello. Oramos por esta palabra. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias porque tú sin duda hablas a nuestra vida. Y sin duda también, Señor, tienes grandes propósitos para nuestra congregación. En algún momento tú dijiste que vas a enviar y van a llegar muchas almas con tanta necesidad de amor, con tanta necesidad, Señor, de sanidad, Padre amado. Prepáranos para ello, Señor. Prepáranos, Señor, como congregación para recibirles en amor, para recibirles, Señor, en suavidad, en mansedumbre, en humildad, Señor, para poder recibirles, Señor, y poder con tu Espíritu, Señor, levantarlos, mostrarles, Señor, que tú tienes misericordia, que tú le abrazas, Señor, en amor y que le perdonas. Padre amado, queremos ser una familia, Señor, realmente consecuente. Queremos ser, Dios, hijos, Padre, que te representen de una manera digna, te representen donde quiera que estemos, Señor, con nuestros hijos, en nuestro hogar, con nuestro marido o esposa, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, Señor. Queremos ser representantes realmente, Señor, que dejen tu nombre en alto, que te levanten, Señor, y otros miren y digan, wow, yo realmente quiero ser como Él, así como lo decían de Pablo, Señor, porque hemos sido llamados para grandes cosas, Señor, y para mostrar, Señor, tu amor a otros. Ahí donde está cada una de las familias, Señor, que componen esta iglesia, o aquellas personas que nos están escuchando por primera vez a través de las redes sociales, Señor, que podamos representar, Dios, tu amor para ellos también, que podamos ser una familia que apañe, una familia que respalde, una familia, Dios, que ora, una familia que ama, una familia que se duele con el otro, una familia que se alegra también, Señor. Enséñanos a ser familia, enséñanos a ser unidos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te amamos y te glorificamos. Amén.
Que el Señor le bendiga, querido hermano, y que tenga un domingo realmente bendecido. Ven y reina, ven y reina, ven y reina, menos de mí, más de ti. Ven y reina, ven y reina, ven y reina, menos de mí y más de ti. Llévame a las aguas que fluyen del templo. Quiero conocerte aún más. Quiero sumergirme en tu presencia y vivir en santidad, y vivir en santidad. Llévame a las aguas que fluyen del templo. Quiero conocerte aún más. Quiero sumergirme en tu presencia y vivir en santidad, y vivir en santidad. Ven y reina, ven y reina, ven y reina, menos de mí y más de ti. Ven y reina, ven y reina, ven y reina, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti. Oh, oh, oh. Ven y reina, ven y reina, ven y reina, menos de mí, más de ti.